Entonces esta será la segunda charla de esta tanda de este semestre. Bueno, y el tema, los laicos dentro del espíritu sinodal. Bueno, entonces nos vamos a situar un poco en este tema. ¿Se acuerdan que hace 15 días el tema era la vocación del laico a partir del Vaticano II? Y vimos sobre todo la vocación del laico basándonos en el documento del Sínodo de los Laicos en el 87. Bueno, entonces, en ese momento el énfasis fue en la dimensión secular de los laicos, que es algo muy importante porque es lo más específico de la vocación del laico, que está para responder a su vocación en medio del mundo, en lo concreto del mundo. Y por eso en la charla acudíamos a esas parábolas de Jesús, en que contempla el mundo y dice, la mies es mucha, los obreros pocos, hay mucha cizaña, tenemos que saber distinguir y aprender a vivir juntos. Bueno, todas esas cosas que vimos hace 15 días. Hoy nos vamos a centrar en dos puntos muy importantes, que no son específicos de la vocación laical, sino que es para todos. O sea, esa vocación a ser fermento en la masa, en el mundo, la vamos a vivir con todo el resto del pueblo de Dios. Esto que voy a decir hoy se aplica a todos. Entonces vamos a mirar el fundamento teológico de la vocación laical y la importancia que tiene el que nos apropiemos esa vocación en este momento de la Iglesia y del mundo. Y ahí podemos mirar las consecuencias que se derivan para la misión de la Iglesia, las consecuencias de asumir o no asumir nuestra vocación laical. Para esto yo me he basado en un discurso muy importante del Papa, que algunos tal vez lo han leído, y fue el discurso en los 50 años de la inauguración del sínodo, de la institución del sínodo. Y ahí es donde el Papa como que nos traza el derrotero y el itinerario que vamos a seguir como iglesia a partir de ese momento. Y también hay un documento que nos lo citaban muy desde el principio, el de la Comisión Teológica Internacional, que fue la que estudió todo esto de la fundamentación teológica del sínodo. Bueno, y entonces tengamos muy presente que la puesta en acción de una iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Creo que la vez pasada enfatizamos mucho lo que decía Benedicto XVI y lo retoma el Papa, que el camino sinodal es el camino que Dios quiere para la Iglesia en el siglo XXI. Así de importante es el que entendamos bien este camino y lo asumamos. Bueno, vamos a ver entonces el fundamento de la espiritualidad sinodal. El espíritu de la sinodalidad se basa en el ser de Dios y su relación con la humanidad. Algo de esto dijimos la vez pasada. Dios crea al hombre, le infunde su espíritu, lo hace capaz de entrar en relación con él. Y esto es una cosa muy real. El hombre es la única criatura que está capacitada para entrar en relación con él. Y si recordamos el Antiguo Testamento, se habla de alianzas, varias alianzas que Dios fue haciendo
a lo largo del tiempo con aquellos que él mismo iba suscitando para dirigir la marcha de su pueblo. Y la alianza era un doble compromiso. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús habla de la nueva y definitiva alianza, pero nos referimos a ella también como comunión, o sea, una unión íntima, tan íntima entre Dios y el hombre, que lo lleva a experimentar el verdadero amor de Dios y en consecuencia a amar a los demás como Dios los ama. Esto es lo que Jesús nos vino a revelar con su vida y su palabra. En el Evangelio se ve claramente cómo para Jesús, Dios, su Padre, era su punto de referencia existencial. Y Jesús vivía en continua comunicación con el Padre. ¿Se acuerdan que dice por ahí, mi alimento es hacer la voluntad del Padre? Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me va mostrando. Para Jesús ese era su punto de referencia y lo vivía desde la conciencia de ser hijo. Esa relación padre-hijo, la relación filial. Y esa es la que Dios quiere para nosotros, que nos relacionemos con Él como Padre y que nos sintamos hijos, por lo tanto, hermanos. Entonces, esa palabra comunión tiene un contenido muy profundo, de una unión íntima con Dios que nos adopta como hijos. Este es un misterio que solo descubrimos por la fe que recibimos en el bautismo. La fe del bautismo es que recordemos que alguna vez hablamos de esto. Dios nos adopta como hijos en el bautismo y nos regala la fe para que podamos captar lo que eso significa y vivirlo. Este es un don que está ofrecido a todos, pero que muchos no lo conocen o no lo viven conscientemente. Y vamos a ver más adelante que el despertar, la conciencia de ser hijos, la conciencia de ser bautizados, lo que eso implica es una de las líneas fundamentales en esta etapa del siglo. Y ahí que los que formamos la iglesia, los bautizados, conscientes, que tratamos de vivir esa comunión, que tengamos la misión de ser testigos de lo que ese don significa y de anunciarlo con la palabra y con la vida. Esa es la misión fundamental, ser testigos de lo que significa el don de la adopción, de la filiación y de la fraternidad. La iglesia, o sea, la comunidad de los bautizados que caminan juntos en la vivencia de esta vocación, son así el germen de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Y esto es muy, muy hermoso, a mí me encanta la figura del germen. Somos pocos en comparación con la población global del mundo, pero somos un germen que Dios mantiene vivo en el mundo, sus hijos, un mundo de hijos suyos que viven como hermanos y cuidan de este mundo que Él nos ha regalado. Y así como decimos que muchos no son conscientes y a lo mejor tampoco nosotros seamos suficientemente conscientes de este don, hay muchos que lo viven profundamente y lo que el mundo necesita de nosotros hoy es eso, que nos mostremos como hijos de Dios, como hermanos y que cuidemos de este mundo que Él nos ha regalado. Bueno, para cumplir esa misión
Dios regala por su espíritu diversidad de dones y carismas a todos los creyentes. Dones que no son privilegio personal, sino que están destinados al bien común. Cada uno tiene su propio don. De alguna manera lo veíamos hace 15 días. A cada uno el Señor nos dio unas posibilidades, unas habilidades, unos dones que no son para nosotros, sino para el bien común. Con esos dones, todos y cada uno estamos llamados a participar en la misión, sea enseñando, curando, animando, sirviendo de múltiples maneras, cuidando de los más pobres, predicando la palabra, animando una comunidad. Pero como decíamos, también en el campo de la política, de la economía, de la cultura, de lo social. En todos los campos hay servicios y hay personas con los dones que se necesitan. Bueno, entonces con esos dones participamos en la misión de hacer real y efectiva entre nosotros y a través de nosotros la acción salvadora de Dios. Entonces vamos a mirar esto en un gráfico que nos puede ayudar a grabarlo un poquito mejor porque es fundamental. Bueno, el fundamento teológico y espiritual de la sinodalidad. Dios Dios que vive pendiente de la humanidad, Dios que se une a la humanidad, que se unió a la humanidad en Jesús. No podemos decir que Dios nos ha abandonado. Dios está permanentemente con nosotros en este mundo. Pero entonces, bueno, ese Dios Trinidad con esta humanidad entra en comunión, nos hace hijos, nos adopta como hijos y nos confía la misión de reflejar esa filiación y esa fraternidad a toda la humanidad, a todo el resto del mundo. La misión es esa, que Dios es Padre y que nos quiere como hermanos y que nos confía esta tierra. Esto fue lo que Jesús vino a hacer, a revelarnos a Dios Padre y a promover la fraternidad entre nosotros. Y para eso nos ha dado unos dones con los que participamos activa y efectivamente en esa misión a través de distintos servicios. Entonces, si recordamos el instrumento en laboris que vimos el año pasado, todo está estructurado alrededor de esas tres palabras: comunión, misión, participación. Y si vemos el documento que salió de la reunión de Roma, igualmente está estructurado alrededor de esos tres núcleos: comunión, misión y participación. Bueno, entonces esto fue como lo que el Papa quiso que fuera el espíritu que nos iba a animar a lo largo del camino sinodal que él lanzó en octubre del 2021. Entonces, si hemos asimilado, si nos apropiamos eso que somos en el mundo y que estamos llamados entonces a caminar juntos con esa identidad, la pregunta fundamental que el Papa propuso para el sínodo fue esta doble pregunta: ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos como hijos y hermanos en la propia iglesia particular? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Con esta pregunta se inició el itinerario del sínodo, que hasta hoy ha recorrido un largo camino de más de 2 años
y que tenía unas etapas, unos objetivos bien determinados, que los podemos recordar en esta diapositiva. ¿Se acuerdan que se empezó una primera etapa en la diócesis con esa pregunta? Que las diócesis mandaban todo a la conferencia episcopal, que con lo de las conferencias episcopales se hacía un documento continental de cada continente. Hubo siete documentos, que en algunos se realizaron las asambleas eclesiales para mirar ese documento, y que con eso se hizo el Instrumentum Laboris para la reunión en Roma en octubre del año pasado. Entonces, todo bajo el lema comunión, participación, misión. Bueno, el Papa al lanzar este camino, él es realista y sabe qué terreno pisa y en qué mundo estamos. Y es consciente de que este camino tiene sus riesgos, pero nos advierte sobre todo de tres que seguramente nos acechan a todos. Y el primer riesgo es el formalismo, o sea, que sea un sínodo que se reduce pues a un evento extraordinario. Y quizás para muchos el sínodo fue la reunión que hubo en Roma en octubre. Pero es un evento extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca en ella, dice el Papa. En cambio, el sínodo es un itinerario, un camino de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una imagen bonita de nosotros mismos, sino para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Es lo que él quería con esas dos preguntas. ¿Cómo sentimos que estamos viviendo ese caminar juntos como hijos y hermanos? ¿Y qué nos estará pidiendo el Espíritu hoy para poder realizar esa vocación? Entonces, se puede quedar en la reunión, en los documentos, pero sin ninguna repercusión más allá. Otro riesgo es el intelectualismo, convertir el sínodo en una especie de grupo de estudio. Hay mucho documento, hay mucha cosa que se puede leer, con intervenciones cultas, pero de pronto abstractas, sobre los problemas de la Iglesia y los males del mundo. Y terminamos por caer otra vez en las habituales y estériles clasificaciones ideológicas y partidistas, y alejándonos de la realidad del pueblo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por el mundo. El sínodo estará teniendo efecto allí donde el pueblo, las comunidades cristianas, las comunidades de bautizados, se han hecho esta pregunta en profundidad, esta doble pregunta: ¿cómo vamos y qué nos está pidiendo el Señor para vivir eso que estamos llamados a hacer? Bueno, ese sería el intelectualismo. Y por último, surge la tentación del inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto que siempre se ha hecho así, y como vamos bien, dicen por ahí. Y el Papa dice, esta palabra es un veneno en la vida de la Iglesia. Siempre se ha hecho así. Es lo que nos estanca, lo que no nos deja avanzar. Quienes se mueven en este horizonte, aún sin darse cuenta, caen en el error de no tomar en serio el tiempo que vivimos. El Papa nos está diciendo, este es un kairos para la Iglesia y es algo que el mundo necesita con urgencia. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas a problemas nuevos.
un pedazo de tela nueva que como resultado provoca una rotura más grande. Si no se ha hecho el proceso, las conclusiones que se vayan sacando, las orientaciones que se vayan dando, van a chocar porque no se ha asimilado todo lo que eso contiene, las implicaciones concretas para la vida. Bueno, entonces, ¿qué hacer para evitar estos riesgos? Y cada uno tendríamos que preguntarnos, a ver, para mí el sínodo estará siendo un acontecimiento, algo pues muy rico, unos documentos que yo he leído, que me han parecido muy intensos, muy profundos, o no, pues me he quedado en que no hay nada, que lo que vamos haciendo lo vamos haciendo bien. Bueno, ¿qué hacer para evitar esos riesgos? La sinodalidad está ordenada a animar la vida y misión evangelizadora de la Iglesia en unión y bajo la guía del Señor Jesús, que prometió: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es esa seguridad de que Jesús está con nosotros y que en la medida en que nos unamos a Él, en esta intención que Él nos manifiesta a través del Papa y de la Iglesia, experimentaremos más fuertemente su presencia. Esa promesa de Jesús es la que nos infunde confianza y osadía para acoger este camino sinodal que para muchos suena una utopía. Y seguramente que nosotros a veces, nosotros mismos lo podemos estar sintiendo así. Es que llegar a eso de que todos nos sintamos hijos y hermanos responsables de este mundo, pues eso es una utopía, pero está tan lejos, ¿no? Pero no, tenemos que saber que Dios está ahí y que poco a poco esa utopía se hará realidad. Y sobre todo, lo que más nos dice Jesús es que esto es como una semilla. Esto no hace ruido, esto no se ve crecer, pero si tiene la vida que tiene que tener, eso reventará y dará fruto. Y si ustedes leen el documento que salió de la reunión de Roma, hay una última media página que se titula "Para continuar el camino", y dice muy hermosamente esto que les estoy diciendo. Lo que sacamos de la reunión de Roma es una semillita plena de vida con un gran potencial. Pero es eso, una semillita pequeña que creemos que irá creciendo y brotando con la dinámica del reino, con todo lo que nos dice Jesús que es el reino. Y tenemos que saber que solo en este horizonte de fe y de esperanza y de confianza en que Dios está ahí, podemos renovar nuestro deseo de ser miembros activos en la misión de la Iglesia y en el mundo de hoy. Nos dice el Papa Francisco en uno de esos documentos: solo así podremos afrontar la complejidad de este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y decididos a continuarlo con parresía. El Papa dice: esto es lo que necesitamos hoy. La parresía, esa osadía para creer que esto es posible. Entonces, la renovación sinodal de la Iglesia se va a expresar de manera particular en la respuesta que cada uno de los miembros de la Iglesia demos a esa llamada gratuita de Dios a vivir como pueblo suyo que camina en la historia hacia la consumación del reino. Si creemos que eso es así, que Dios nos llama a colaborar,
esa respuesta de cada uno será lo que irá haciendo posible la realización de esa utopía de la sinodalidad. Pero sin conversión del corazón y de la mente, y sin un adiestramiento ascético en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirían los mecanismos exteriores de comunión. Se pueden inventar muchas estructuras, muchas reuniones, muchos consejos, muchas comisiones, pero podrían reducirse a estructuras vacías sin contenido de motivación y compromiso. Si no hay esa conversión de corazón y de mente, ese creer que es posible y sobre todo creer que Dios nos llama y nos da la gracia. Bueno, entonces veamos ahora más concretamente qué necesitamos para acoger esa llamada y dar una respuesta que corresponda a lo que la Iglesia espera. Y esto es como la síntesis del programa que salió de lo de Roma. Los que participaron en la reunión de Roma salieron con la tarea de ir como sembrando este espíritu, cada uno en su contexto. Entonces, una primera condición es asumir y formarnos en la espiritualidad de la comunión. Y la espiritualidad de la comunión se expresa o está fundada principalmente en el bautismo, que es donde Dios nos adopta como hijos, nos da la fe, nos infunde su espíritu. Pero necesitamos formarnos en eso. Por eso el próximo encuentro que tendremos dentro de 15 días va a ser precisamente sobre la gracia del bautismo, para que empecemos ahí a formarnos o a asimilar esa espiritualidad de la comunión. Y la otra condición fundamental de la que se va hablando desde el principio es entrenarnos y perseverar en la escucha, el diálogo y el discernimiento. Eso que en síntesis se ha llamado la conversación espiritual y de la que hemos hablado en algunos momentos, ¿no? Bueno, entonces esas son las dos condiciones. Formarnos en la espiritualidad de comunión es asumir en lo concreto de la vida la común dignidad que nos une en virtud del bautismo y nos compromete a vivir como hijos de Dios y hermanos entre todos. Pero fíjense que esto lo decimos muy fácilmente, lo podemos repetir muchas veces y decimos que lo creemos, que somos hijos de Dios y hermanos, y que cada hombre y mujer tiene la misma dignidad que yo, y es mi hermano y es mi hermana. Pero estamos lejos de que eso sea realidad. Y si no, pues miremos las brechas tan grandes en estos estratos sociales en que nos movemos en esta sociedad. ¿Dónde están nuestros hermanos? Muchos de ellos les puede decir Dios, ¿y dónde están tus hermanos? Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que en la comunidad cristiana tenían un solo corazón y una sola alma. Perseveraban en la escucha de la palabra, en la celebración de la Eucaristía y en el cuidado de los más necesitados. Por allá en alguna otra presentación que les hice sobre la sinodalidad al principio, hablamos de lo que fue la eclesiogénesis, cómo se fueron formando esas comunidades
cuya dinámica era esta que está aquí. Perseveraban en la escucha de la palabra, la celebración de la Eucaristía y el cuidado de los más necesitados. Y la gente que veía decía, mirad cómo se ama. Ese fue el germen del reino que Jesús vino a instaurar en este mundo. Fue el germen de lo que está llamada a ser la iglesia. Bueno, sí, Gustavo, pasa la otra. Entonces, la Eucaristía y el servicio a los demás es el signo, es el símbolo de esta comunidad. El hacer esto en memoria mía fue el legado de Jesús a los que a lo largo de los siglos mantendrían vivo su mensaje y su proyecto. Entonces, por eso decimos, lo central en la iglesia, en las comunidades cristianas, en las comunidades religiosas, en todos los grupos de iglesia, lo central es la Eucaristía vivida como lo que alimenta nuestro ser en la iglesia, en nuestro ser como los que realizamos ese plan de Dios. Y es que la Asamblea Eucarística era entonces y sigue siendo ahora la fuente y el paradigma de la espiritualidad de comunión. Se basa en el bautismo que nos congrega, nos da la misma dignidad, pero lo vivimos y lo celebramos y lo alimentamos en la Eucaristía. Entonces, fíjense que en la Eucaristía se manifiestan los elementos específicos de la vida cristiana destinados a plasmar el sentido de iglesia como pueblo de Dios en camino. Empezamos la Eucaristía invocando a la Trinidad. Y es muy bonito que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Tomamos conciencia de que eso es lo que nos une. En la Eucaristía vivimos la reconciliación, pero no como una fórmula de decir vamos a rezar el yo pecador. No, tendríamos que vivenciar el perdón y la reconciliación. La escucha de la palabra, la comunión con Jesús en su vivencia pascual, haced esto en memoria mía, y la renovación del sentirnos enviados. Esa fórmula final, la misa ha terminado, vayan en paz, pero vayan como enviados de este mensaje de Dios. Entonces, por eso la Eucaristía es fundamental en la espiritualidad de comunión. Pero la otra condición, decíamos, una iglesia sinodal es una iglesia que escucha y que necesitamos ejercitarnos muchísimo en esa escucha. En el camino sinodal, la comunicación está llamada a explicitarse mediante la escucha comunitaria de la palabra de Dios para conocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le está diciendo Dios por su Espíritu a esta iglesia nuestra de hoy? Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha, pero todos, el pueblo, las comunidades de base, digamos, el colegio episcopal, el obispo de Roma, y dice muy bonito el documento del sínodo, cada uno escuchando a los otros, cada uno a los otros, y todos escuchando al Espíritu. Esa es la dinámica de la escucha, de la conversación en el Espíritu, de la búsqueda en común. Entonces, la escucha y en la compañía
hemos propuesto el valor de la escucha como el valor que queremos cultivar este año. Y nos vamos dando cuenta que es un valor fundamental, que no es tan fácil, pero que nos tenemos que entrenar en él. Bueno, y seguimos. La escucha, se dice la escucha, el diálogo y el discernimiento. El diálogo sinodal implica valor, tanto en el hablar como en el escuchar. Porque no se trata de trabarse en un debate en el que un interlocutor intenta imponerse sobre los otros o de refutar sus posiciones con argumentos contundentes, que es lo que muchas veces hacemos. Se trata más bien de expresar con respeto cuanto en conciencia se percibe que ha sido sugerido por el Espíritu como útil en vista del discernimiento comunitario. Pero al mismo tiempo que lo expreso con respeto y con convicción, estoy abierta a cuanto en las posiciones de los otros es sugerido por el mismo Espíritu para el bien común. Porque dice Pablo en los Corintios, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Y esto también es algo que está muy en la fundamentación de lo que es el sínodo. La convicción y la fe en que el Espíritu se manifiesta a todos, que nadie tiene el monopolio del Espíritu. Y por eso nos tenemos que escuchar para ver cómo a través de todos el Espíritu nos va manifestando lo que se quiere. Bueno, y una actitud esencial en el diálogo sinodal es la humildad, que propicia la obediencia de cada uno a la voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo. Pablo, en la carta a los Filipenses, ilustra el significado y la dinámica en relación con la vida de comunión. Y dice, es que es necesario tener el mismo sentir, el mismo amor, siendo una sola alma y pensando lo mismo, lo que el Espíritu nos va iluminando, nos va ofreciendo. Pablo tiene en cuenta dos tentaciones que socavan las bases de la vida de la comunidad: el espíritu de partido y la vanagloria. Eso que nos lleva a veces a sentir que somos los que sabemos o los que tenemos la última palabra. Bueno, y finalmente el ejercicio del discernimiento. Entonces vamos, la escucha, el diálogo y el discernimiento, que está en el centro de los procesos y acontecimientos sinodales. Así ha sucedido siempre en la vida sinodal de la Iglesia. Y pues si recordamos el Vaticano II, que fue un momento tan fuerte de irrupción del espíritu, fue todo un ejercicio de discernimiento. Un ejercicio que debe estar animado por la espiritualidad de la comunión. Se trata de buscar juntos, mediante la interpretación de los signos de los tiempos y bajo la guía del Espíritu Santo, el camino a seguir en la realización de la misión que tenemos como Iglesia en una situación histórica determinada. Hacemos el discernimiento para ver cómo respondemos a una situación concreta. Para ello, los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y contemplativos del pueblo. No podemos discernir de espaldas a la realidad, de espaldas al pueblo.
capaces de escuchar sus gemidos y de conmoverse ante ellos al estilo de Dios. Dios escucha, se conmueve, actúa, envía. Dios no se queda indiferente. Entonces, esto es muy importante. El discernimiento es bajo la acción del Espíritu buscando, pero en una situación concreta y contemplando la realidad sobre la que queremos saber qué quiere Dios o cómo nos está hablando Dios. Bueno, entonces creo que con esto que les he podido presentar, si contemplamos nuevamente el logo del sínodo, pues nos ayudará a visualizar lo que estamos llamadas a hacer como iglesia sinodal. Miren, un grupo muy variado, que hay de todo ahí, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, capacitados, discapacitados, jerarcas, todos bajo la acción del Espíritu simbolizado en esa especie de árbol que muestra una dirección y alimentados por la Eucaristía, el círculo. Ahí está lo que quiere ser la iglesia sinodal. Entonces, pues que el Señor nos ayude a asimilar esto y sobre todo a que nos dé la gracia de sentirnos llamados a entrar en este espíritu de la sinodalidad, que es lo que se requiere hoy. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la ayuda técnica, a todos por escuchar. Lo que me hace pensar un poco, Silvia, es que esto es muy cercano a nuestra espiritualidad, ¿verdad? Todo lo que propone desde el diálogo, la escucha, el discernimiento, yo creo que nos acerca, que tenemos que seguir alimentando y fortaleciéndonos en esta espiritualidad que nos regala a través de la compañía de María. Yo creo que siente uno como el gozo un poco de sentir que, bueno, vamos en una espiritualidad que camina en este espíritu sinodal y que también nos previene de las tentaciones, que son un poco como lo que sucede en los ejercicios espirituales. Me parece muy importante que hayas mencionado esto. Yo cuando lo estaba preparando, me venía muchas veces a la mente el sentir con la iglesia de Ignacio y el unamos nuestras fuerzas para socorrer a la iglesia de Juana. Yo creo que ella hoy nos haría ese llamado con una fuerza especial. Bueno, yo creo que es una responsabilidad grande para nosotros como educadores de la fe, que no podríamos dejar de lado esta espiritualidad de la sinodalidad. Pues si preparamos para el bautismo y para la primera comunión y para todo esto, este sentido de iglesia me parece que es muy importante, que lo tenemos que recuperar. Yo quiero cerrar leyendo aquí un parrafito muy corto de lo que salió del sínodo en octubre, en una media página final que dice para continuar el camino. Y dice, la tarea pues que nos queda después de la experiencia de Roma, dice, es una semilla caída en la tierra. Y así como Jesús vio representado su camino en una semilla, aparentemente una nada destinada a pudrirse, pero habitada por un dinamismo de vida imparable, imprevisible y pascual. Un dinamismo destinado a dar vida, a convertirse en pan para muchos, destinado a convertirse en la Eucaristía. Eso es lo que nos da esperanza al iniciar una nueva etapa. Que están convencidos de lo que vivieron en Roma es una semilla que va a dar mucho fruto. Pero es eso, una semillita chiquita,
aparentemente muy pequeña, pero con una vitalidad y dice con un impulso imparable.